buenas tardes. Bueno, vamos entonces a gestionar este proceso. Mi nombre es Yosela Valdés, yo soy doctora en Ciencias de la Educación y bueno, dentro de mi carrera base está lo que es el área de la ingeniería de sistemas y lo que es la gerencia de tecnología de información. Luego complementar lo que es el perfil y el estudio a nivel del doctorado en Ciencias de la Educación hacia un perfil un poco más amplio, ¿no? De lo que son este tipo de desarrollo de aprendizaje. En esta oportunidad me corresponde compartir con ustedes acerca de lo que es la temática de la innovación educativa en el marco del doctorado en Humanidades, mención Educación, considerando en este caso que es una materia de relevancia porque seguramente dentro de lo que son los tramos de análisis curriculares que se vayan a desarrollar, es posible que muchos de ustedes puedan estar enganchados o asociados a lo que es un proceso de innovación, un proceso de transformación, un proceso de cambio, que bueno, estemos claros que en algún momento implica lo que es un elemento de tecnología, de información, que a veces la entendemos siempre asociada a lo que es la parte, digamos, de un equipo o de computación, un artefacto. Y bueno, en el caminar daremos cuenta que no siempre representa exactamente eso. Sin embargo, dentro de todos los procesos que vamos a desarrollar y de todas las investigaciones que podamos nosotros gestionar, lo importante acá es poder entender hacia dónde nos orienta lo que es este proceso de innovación educativa y cómo nosotros podemos relacionarlo con lo que sean nuestros estudios doctorales, entendiendo que en este momento tal vez ya podemos tener una perspectiva de qué es lo que nosotros estamos queriendo estudiar o analizar. En este sentido, yo parto de plantearnos como unas concepciones fundamentales cuando hablamos de este proceso, lo que es el cambio, luego de enfocarnos dentro de lo que nosotros manejamos como educación, cuáles son las teorías y las tendencias que van en este contexto educativo, luego ver lo que manejamos como innovación, digamos a nivel global o general, y cómo después ensartamos eso nosotros dentro de lo que es la tecnología educativa, manejada entonces lo que es el proceso de innovación y lo que es un proceso de aprendizaje. No perdiendo nunca de vista qué es lo que pasa en el mundo, pues cuáles son los escenarios que se nos están presentando. Y en función de este contexto, qué es lo que nosotros estamos desarrollando. En función de eso, iniciando con lo que es el proceso de cambio, debemos entender, ¿verdad?, que el cambio en todas las dimensiones en las cuales se dé, siempre va a representar una experiencia. Y esa experiencia va a ser distinta desde lo personal y desde el colectivo en el momento donde se esté aplicando. A veces el cambio lo asociamos con una concepción de incertidumbre, de duda, de cierta ambivalencia sobre lo que puede suceder, porque en muchas cosas se tiende a percibir como que de repente un cambio puede representar cosas buenas y de repente cosas que nosotros podamos pensar que no son tan buenas. Sin embargo, bueno, la realidad nos lleva a entender que dentro de todo lo que nosotros hemos estado viviendo, dentro de lo que son nuestras realidades, al final el cambio es una constante humana. Es una constante que dentro de este proceso debemos siempre entenderla en el contexto y en la realidad de lo que está ocurriendo. En ese sentido, nosotros debemos pensar, bueno, ¿qué gestionamos nosotros con el cambio? ¿O qué podemos nosotros desarrollar? Y en función de esto debemos pensar que el cambio nosotros tenemos que reconocerlo. Debemos poder analizar la realidad que nosotros tenemos enfrente, este cambio y cómo este cambio puede manejarse como una oportunidad. Entonces, de alguna manera, la invitación en función de lo que es el proceso de cambio es que nosotros debemos estar alertas a este proceso de cambio, debemos reconocer cómo puede ser este cambio y sobre todo entender y encontrar la manera de cómo podemos hacer que este cambio que esté ocurriendo sea algo que favorezca el desarrollo de mi contexto, pueda mejorar las condiciones en las que me encuentro.
pueda aportar algo en un proceso de aprendizaje, en un medio en el que me esté desenvolviendo. ¿En qué área trabajan ustedes, profesoras? La profesora Arlene, ¿en qué área trabaja? Estoy en el área de la coordinación de bienestar estudiantil, doctora. Está activa en una institución. Sí, estoy activa en la Ana Dolores Fernández de Pueblo Nuevo. Excelente. Y en el caso de la profesora Jocelyn, seguramente también estará inserta dentro de un proceso de una institución, ¿no? Entonces, en este caso, todos los elementos o todas las aristas que nosotros podemos manejar de cambio siempre van a diferenciarse y van a variar en función de dónde nosotros nos estemos desenvolviendo y del perfil que nosotros estemos ocupando, ¿no? Porque dentro del proceso o en el marco de la educación, nosotros podemos estar tal vez como docentes, tal vez como coordinadores, tal vez como directivos, y de alguna manera también siempre nos mantenemos como parte de aprendices en función de lo que vamos desarrollando. Pero básicamente dentro de cada uno de esos contextos, el primer concepto que estamos buscando analizar en este proceso de manejo de lo que es la innovación educativa, que es el cambio, debe ser un motor que puede impulsar una transformación que queda de nosotros el hacerla productiva para mejorar nuestro contexto. Y en función a eso, bueno, nos retomamos a lo que es el proceso de educación porque de alguna manera es el ámbito que nos toca porque estamos hablando de un doctorado en humanidades, mención educación. Y vemos en este caso la educación como el derecho, ¿verdad? Que tiene todas las personas a desarrollarse y de las herramientas que puede tener para ejercer todos sus derechos. Entonces, desde esta perspectiva, entendemos que transforma las vidas de las personas. Es un derecho que, digamos que es inalienable, que se mantiene durante toda nuestra vida. Tenemos esquemas, digamos, establecidos, ¿no? Básicos de una línea de cómo van ocurriendo todos estos niveles de formación, niveles de educación. Pero más allá de eso, entonces también ahora nos encontramos con unos conceptos tan bonitos como son, por ejemplo, lo que es la educación continua, la educación para la vida, la educación para aprender a convivir. Y entonces la educación, desde este sentido, abarca todo lo que es la connotación del ser humano, más allá que aprender una disciplina específica, el aprendizaje de poder gestionarse dentro de distintos espacios, la interacción, la integración, el desarrollo del ser. Incluso desde este punto de vista también se abarca todo lo que es un proceso educativo. En este caso vemos, ¿verdad?, que la educación proporciona al individuo adquisición de conocimientos, de experiencias y de habilidades para que lleve una vida plena y cumpla con sus deseos en la mayor medida posible. Y en este caso, todas esas habilidades que pueden estar, podemos ser habilidades y prácticas, podemos desarrollar capacidades para poder abordar estrategias y definir lo que son herramientas de trabajo. Pueden ser ítems específicos sobre algún conocimiento determinado que necesitamos, pero también son elementos que nos pueden hacer y permitir que pueda mejorarse lo que es el esquema de la vida. En este caso, el sujeto que recibe lo que es el proceso de la educación tiene que ser de alguna manera responsable en función de todo lo que es el proceso que está gestando, de todo lo que está recibiendo y de cómo lo puede transformar. O sea, de alguna manera, cuando hablamos de la libertad que tenemos con lo que es este proceso, va asociado a todo lo que yo puedo decidir gestionar a partir de ser responsablemente atender las necesidades de mi contexto. Entonces la educación la podemos ver desde el esquema tradicional, que es el cumplimiento de repente de un plan de estudios, de un programa académico para desarrollar lo que es una habilidad específica, así como la educación que nosotros llevamos a nivel personal para el desarrollo de nuestra personalidad, de nuestro ser, desde el manejo, en este caso, de todo este proceso creativo, la educación para ser, para el hacer, para el conocer. Entonces, dentro de este proceso de educación, todos esos elementos y todas esas aristas van a formar parte dentro de lo que nosotros vamos a conformar en nuestra estructura y de cómo nosotros vamos a abordar todo lo que va en nuestro contexto. Recordemos acá
que estando dentro del proceso del doctorado, eh, digamos que todo lo que son las herramientas que nosotros vamos a ir gestionando y vamos desarrollando van con un objetivo hacia lo que es la consecución de todo lo que es un proceso de una investigación doctoral que de alguna manera pueda producir un cambio, una mejora, o pueda definir un constructo, tal vez hacer un cambio a nivel de lo que hablamos nosotros de paradigmas y tratar de crear una nueva cosmovisión del mundo. En función de eso, cada uno de los términos que nosotros podemos gestionar siempre tiene que estar enfocado hacia lo que es la globalidad, pero luego contextualizarlo hacia cada uno de los ambientes en los cuales estamos. En función de esto, digamos que, bueno, nosotros tenemos lo que es el entender que tenemos un cambio, entender que hay un concepto de educación y luego de entender este concepto que estamos manejando a nivel de procesos y de educación formativa y la educación para la vida, vemos que dentro de este esquema ya hay mucho andado y esto andado va asociado a unas distintas teorías de aprendizaje que ya existen y que seguramente hemos buscado analizar y que vamos a seguir revisando en el marco de lo que vaya a ser nuestro desarrollo del proceso de investigación. Entonces partimos incluso de unas teorías donde hablamos del conductismo, ¿no? Que va referido a lo que es un aprendizaje, donde se basa en lo que es el cambio de un comportamiento, donde hay un proceso de información, de refuerzo, pero que lo vamos llevando paso a paso, como en una sola dirección, manejando lo que son los estímulos y las respuestas que se dan a todo lo que es la interacción del ambiente. Pero luego de eso, entonces podemos manejar lo que es un proceso como el constructivismo, donde de alguna manera, digamos que el esquema formativo ya no va asociado a todo lo que es un proceso, digamos, conductista, donde simplemente se dan instrucciones que seguir, sino donde hay un proceso donde se puede gestionar un aprendizaje basado en lo que es el aporte de cada uno de los integrantes de este proceso. Viendo esto, incluso nos referimos a la parte educativa y en la teoría del aprendizaje que maneja Piaget, donde habla en este caso de las modificaciones que ocurren a nivel de las estructuras mentales cuando hay cambios en el entorno y cambios en todo lo que es el ambiente de aprendizaje. Entonces aquí se aboca un poco más a la experiencia. Entonces tal vez venimos de un proceso donde tenemos pautas establecidas que definen un andar en un proceso metodológico donde simplemente existe una verdad. Luego venimos a un proceso de constructivismo donde podemos aportar. Y luego vemos que nos dicen que nuestra experiencia personal, cada uno como un ser independiente, contribuye de alguna manera a una creación de un aprendizaje, que tal vez podemos recibir la misma información, distintas personas, pero que estamos en distintos sitios, en distintos contextos, y eso nos va a llevar a un aprendizaje, digamos, enriquecido por la experiencia. En las teorías educativas, buscando siempre lo que sería un aprendizaje un poco más eficiente, llegamos a todo lo que es este proceso de la teoría de aprendizaje de Ausubel, donde nos habla de lo que es el aprendizaje significativo, donde vamos más allá de lo que es un aprendizaje, digamos, mecánico, eh, que simplemente rige como que es una pregunta y un resultado, o una sola línea de acción, para entender que de repente de todo lo que nosotros estamos gestionando como información, como proceso, luego obtenemos un aprendizaje que va adquiriendo un significado dependiendo del contexto que me desarrollo. Entonces vemos en este caso que, digamos, esa parte dura y establecida de estas teorías de aprendizaje que van surgiendo al inicio, se va como abriendo a todo este proceso de creación de un proceso de aprendizaje donde influye el ser, donde influye una realidad, donde se ve abordado y donde se ve, em, digamos que intercambiando experiencias e intervenido por todo lo que es el proceso del ambiente, que luego incluso lo vamos a visualizar más cuando se habla del aprendizaje social que plantea Bandura, donde
se señala pues que las personas aprenden en su contexto social y que este proceso de aprendizaje se facilita con los conceptos y con lo que estamos manejando en el mundo. Entonces hay un proceso donde decimos que socialmente vamos a aprender y donde influye mucho lo que es la parte de la conducta, porque le da un peso a todo lo que es el proceso del ejemplo, del conocer, del saber hacer y de seguir todo lo que es un comportamiento social que de alguna manera puede referir todo, incluso una teoría sobre lo que es el proceso de un aprendizaje que va dentro del contexto. Allí en construcción social tenemos a Vygotsky, donde relaciona todo lo que es el proceso de aprendizaje con lo que es el aprendizaje del individuo, con el aprendizaje significativo, con su comportamiento social, pero que lo inserta dentro de un entorno. Entonces, basado en ese concepto, entonces ya hablamos de lo que se dice que el aprendizaje va producto de una actividad, de un contexto o de una cultura. Luego también tenemos a Roger en el aprendizaje experiencial, donde decimos que el aprendizaje se facilita, pero que de alguna manera se va a dar por iniciativa propia. Tiene que haber un deseo de aprender. Como estudiante, en este caso del doctorado, tenemos la opción de nosotros decidir formarnos. Digamos que en este caso, en la determinación de querer seguir aprendiendo, de seguir un proceso de formación, nos llevaría a estar dentro de este esquema de Rogers. Pero nosotros venimos arrastrando toda una cultura de teorías educativas y de teorías de aprendizaje que nos vienen siendo dadas desde que nosotros comenzamos nuestro proceso de formación. Y a veces replicamos todo este proceso de formación dentro de lo que nosotros estamos gestionando en nuestros ambientes. Entonces, es importante que podamos nosotros saber que todas estas teorías de aprendizaje que estamos evidenciando acá y de las cuales son solamente una muestra de todo lo que nosotros podemos encontrar, porque si nosotros nos ponemos a escudriñar, vamos a encontrar otros distintos tipos de teorías que incluso están siendo probadas, que nos van a dar como un mar de opciones de cómo nosotros podemos visualizar este proceso de aprendizaje. Y en función a ello, o en función a lo que nosotros tenemos, a lo que es nuestro contexto y a lo que nosotros deseamos desarrollar, vamos a hablar de cómo nosotros podemos utilizar algo de una u otra teoría. Podemos nosotros hacer referencia a lo que señala o a lo que sería el fin de cualquiera de estas teorías especializadas acá, para nosotros gestionar todo lo que pueda ser nuestro cambio o el cambio transformacional que nosotros queremos aplicar dentro del espacio en el cual nos desarrollamos. Siempre tendemos al pensar, ¿verdad? Que todo el proceso de creación de todo un trabajo doctoral va asociado a una globalidad. Y es así, porque de alguna manera lo que uno hace o lo que uno genera tiene que ser algo que pueda impactar de alguna manera global. Sin embargo, nosotros no podemos perder de vista que esta producción que nosotros podamos gestionar o este elemento de creación debe ser algo que pueda mejorar, pueda aportar dentro del contexto en el que estamos. Entonces, lo que es la contextualización del poder saber, del poder manejarse dentro del entorno en el que nosotros estamos, siempre nos va a dar una base sobre la cual nosotros podemos manejar cada uno de los términos, cada uno de los aprendizajes que nosotros vamos a ir recibiendo a lo largo de todo este proceso. Si tenemos alguna pregunta, perfectamente hacemos con la señal de levantar la mano o cualquier intervención, bienvenidos para ustedes. Si hay algo que no les queda claro, igualmente. Ya manejados nuestros primeros conceptos, entonces nos vamos al concepto de innovación. Y decimos que en este caso la innovación es una acción que nos lleva a algo nuevo. Puede ser un elemento que al introducirlo dentro de un espacio, lleva y genera una transformación. Puede ser un producto, puede ser un elemento de tecnología que pueda incorporarse. Entonces, innovación lo vamos a visualizar acá como que puede ser cualquier cosa que nosotros incorporemos dentro de una realidad y que al incorporarlo
eso nos puede traer una transformación. Una transformación que, bueno, que es como la modificación en el ámbito de lo que nosotros estamos. Ahora, cuando nosotros llevamos estos elementos a lo que es la parte de la educación, siempre nosotros podemos visualizar lo que la innovación la podemos manejar como una adopción de algo que ya puede existir fuera de nuestro contexto y nos lo venimos trayendo para acá, o que podemos hacer algo que se puede generar dentro de la misma institución. Entonces, de alguna manera, el aplicar un modelo que puede ser funcional en otro contexto y traer de extrapolarlo y después insertarlo dentro de mi contexto, puede significarme para mi proceso, en mi realidad, una innovación. O puede ocurrir que dentro de mi mismo proceso, dentro de mi mismo contexto, pueda surgir un elemento que irrumpa y que pueda dar rienda suelta a lo que sea un proceso de innovación. Entonces, aquí hablamos de cosas, podemos hablar de elementos que son tangibles o intangibles, porque si hablamos de artefactos, o podemos hablar de ideas. Entonces, en este sentir, cada uno de nosotros, dentro del espacio en el cual nos desenvolvemos, debemos encontrar cuáles son estos procesos y estos elementos que nosotros podemos gestionar para lo que es el proceso de educación. Ahora bien, digamos que dentro de nuestro esquema de educación, nosotros podemos tener distintos ámbitos en los cuales nosotros podemos generar transformaciones con estrategias, con, digamos, cambios de metodologías, con, digamos, reinvención de procesos, pero también podemos hacerlo con lo que es este proceso de incorporar lo que sería la tecnología educativa. Esto porque estamos hablando de un proceso asociado a lo que es la educación y aquí podemos nosotros incorporar el concepto de tecnología educativa como un elemento fundamental dentro de este proceso. Entonces, esta tecnología educativa nos lleva a una educación mediada por tecnologías para que se puedan aplicar distintos métodos, distintas técnicas, distintas estrategias para este proceso. Entonces, en este caso, lo que nosotros estamos visualizando en este momento, con esta interacción y esta generación de un encuentro síncrono a través de una herramienta que nos da la posibilidad de una conexión en tiempo real y de una interacción, nos habla de que la posibilidad de incorporar este tipo de tecnologías a la educación y eso podemos de alguna manera saber que eso tiene que tener una relación con la tecnología educativa. En este caso, si nos referimos a distintos autores, ¿verdad?, que han tratado lo que es la parte del concepto, nos encontramos a Camero, donde dice que es una disciplina viva, que puede ser contradictoria y puede ser significativa. Entonces, de esta manera, tecnología educativa, según este autor, va a ser un elemento que nosotros vamos a tener que gestionar, porque cuando habla de esa parte de que es una disciplina viva, porque genera interacción, porque genera motivación y porque de alguna manera afecta todo lo que es el proceso. En el caso de Moreira lo asocia a una necesidad de formación en masa. Vaya usted a saber que con este proceso que nosotros terminamos ya de salir de él hace un tiempo y todavía seguimos pensando en el proceso de pospandemia, de cómo pudimos nosotros alcanzar espacios determinados eh, a través pues, del uso de este proceso de la tecnología. Sánchez y Serrano indican que es una disciplina que se encarga del estudio de los medios, los materiales, los portales. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de tecnología educativa, tenemos que pensar que todos los elementos que se puedan ser propuestos y que se puedan ser analizados para gestionar un proceso de aprendizaje deben ser valorados, deben ser revisados dentro de su proceso y su dimensión. Y finalmente terminamos con tallería, donde de repente nos enfoca todo lo que son los continuos avances, para donde él señala que todo este proceso da paso a lo que es una estimulación del aprendizaje y de lo que es el proceso de investigación. Investigar en tiempos pudo haber significado lo que es la revisión específica de bibliografías, digamos, físicas en muchos momentos, de procesos de estudios de casos, procesos de análisis de variables, de encuestas, de trabajo de campo.
Eso todavía sigue existiendo y es parte de lo que es un proceso de investigación. En la medida en que vayamos desarrollando nuestro proceso de investigación, vamos a validar cuáles van a ser estas estrategias, estos procesos que vamos a utilizar. Y en algunos de ellos podemos valernos de lo que es la parte de la tecnología para poder hacer uso de cada una de estas herramientas. Si nosotros pensamos en que tenemos una educación que nos pueda abarcar las aristas de formación, digamos, medular, las extracurriculares, las que son personales, las que son para la vida, las que son aprendizaje de oficio. Podemos entender que dentro de este contexto podemos manejar un proceso de crecimiento y de manejo de cada uno de los elementos de tecnología y del concepto de la tecnología educativa para aplicarla a cada uno de estos procesos formativos. Entonces debemos analizar que cómo vemos nosotros lo que es el proceso de innovación en el proceso de aprendizaje. Entonces, estamos hablando de visualizar el concepto de innovación, más que lo que manejamos anteriormente, como decir, del instrumento que podemos nosotros utilizar para este proceso. Entonces, cuando hablamos del proceso de innovación, el proceso de aprendizaje y cómo debería ser la innovación dentro de él, llevamos a que esto debería ser un proceso disruptivo. El concepto de disruptivo va asociado a lo que es el romper esquemas, el generar cambios, el hacer transformaciones. Y en este caso, el proceso, la innovación, cuando la incorporamos al proceso de aprendizaje, produce una ruptura en lo que es el desarrollo de la actividad de un sector para poder generar una renovación. Este concepto siempre va a estar muy presente en el momento en que nosotros queramos establecer cambios y transformaciones. Además de eso, cuando hablamos de un proceso de innovación, también tenemos que gestionarlo dentro de la posibilidad de conectarnos, de interactuarnos. Entonces, aquí el conectivismo surge como un proceso de integración donde podemos manejar distintas teorías para poder nosotros reconfigurar una realidad. Aquí hablamos de lo que son procesos de conexiones, de interacciones, para poder manejar todo lo que es un proceso de aprendizaje. Un proceso de aprendizaje que cuando estamos en entornos donde utilizamos en este caso los aspectos de tecnología, de información y comunicación, lo llamamos como un aprendizaje también colaborativo y nos hacemos uso de todas estas herramientas que nos permiten gestionar toda esta integración y la interconexión para poder canalizar y poder difundir todo lo que nosotros estamos propiciando. Y aquí surge un concepto importante y una visión que también de alguna manera se presenta como una teoría, que en este caso es la teoría del caos, donde nosotros tenemos que asumir, como inicialmente hablamos del proceso de cambio, el proceso de lo que es entender la posibilidad de que existan posibilidades de transformación, de duda, de irrupción, e incluso procesos en que momentos las cosas no nos salgan bien. Entonces aquí se evalúa lo que es la parte del caos como una nueva realidad. Es una nueva realidad porque es el entender que hay una teoría que nos habla de las posibilidades de funcionamiento de una estrategia, de un proceso o de la implementación de un proceso. Y más allá de todo eso, ¿cuál es en este caso un elemento que tiene que estar también dentro de lo que es el proceso de innovación? Lo que es el uso de los métodos y el manejo de todas las habilidades comunicativas para poder establecer conexiones, para poder hacer retroalimentación, para poder confluir dentro de distintas ramas, haciendo aportes dentro de lo que es el espacio de nuestra generación de encuentros, para poder generar lo que es la construcción de conocimiento. Estamos en un nivel donde nosotros vamos a buscar hacer producción intelectuales, producciones académicas, producción de conocimiento, y de alguna manera esto no se da en solitario, esto se da en colectivo, bajo lo que es un proceso de integración, va un proceso de revisión.
lo cual es muy importante que podamos nosotros conocer cuando nos vamos a lanzar en todo lo que es un proceso de formación y de transformación de la realidad en la que nos encontramos. El hecho de disponer de distintas visiones, de distintas perspectivas, de distintas posturas, sean posturas personales, a nivel de paradigmas, a nivel de teorías, debemos nosotros encontrar la forma de cómo nosotros gestionar cada una de estas posturas para que todo esté a favor de un proceso transformacional que termine en lo que es la producción de una visión que mejore nuestro contexto. En esta lámina podemos observar de las distintas formas, ¿no? Como que se manejan de innovación educativa. Y vemos en este caso que se define esta innovación, ¿verdad? Como aspectos de tecnología, de didáctica, de pedagogía, de procesos, de cambios, para lo que es la implementación de un cambio en el proceso significativo, un cambio significativo en el proceso de aprendizaje. Fíjense que en esta conceptualización nos habla incluso que son aspectos, incorporar un elemento, incorporar un proceso, incorporar una persona. Esto nos puede incluso llevar a pensar a que dentro de una condición normal de aprendizaje, donde nosotros hemos estado revisando todo lo que es un esquema, me voy en este caso con la profesora Arlene, que está manejándose dentro de un contexto de bienestar social. Dentro de esa institución o dentro de esa organización en la que ella se desenvuelve, tal vez en la incorporación dentro de cada uno de los esquemas de procesos y la atención de lo que es su unidad en el proceso organizativo de esa institución, de un profesional que aporte a este proceso, puede significar un cambio. Algo que de repente a nivel escolar hemos vivido cuando las instituciones, fuera de lo que es su proceso de sus maestros, de aula, los que tienen de coordinadores, digamos las partes académicas, incorporaron lo que son los elementos de unidades pedagógicas dentro del colegio para atender distintas deficiencias con nuestros estudiantes. La incorporación incluso de una atención cuando estamos hablando de estudiantes con algún tipo de dificultad. Entonces, son personas, de repente es un ítem más, es un eslabón que agrego a la cadena, o es una oportunidad de cómo nosotros podemos transformar un ambiente. En este caso, fíjense que dentro de los tipos, ¿verdad? Vemos lo que sería aquí el proceso de innovación disruptiva, una innovación revolucionaria, la incremental y la de mejora continua. Entonces hablamos de una disruptiva cuando cambiamos, ¿verdad? A partir de una estructura existente. La revolucionaria, ¿verdad? Que o sea, es un cambio en paradigma educativo, pero sustentado en la práctica docente. Entonces aquí hablamos de la metódica, hablamos de la didáctica, hablamos de los aspectos pedagógicos y de los aspectos andragógicos. Cuando hablamos incremental a favor de una estructura y una mejora continua cuando hablamos de cambios parciales. Entonces, nosotros no debemos pensar que el proceso transformacional que puede ocurrir en una institución o en una organización o en un contexto que pueda darse sea poco porque de repente vaya de paso a paso. Tal vez de paso a paso es donde va a dar el mayor impacto. Esas son fórmulas que solamente nosotros vamos a poder determinar que pueden ser funcionales o no a razón de lo que sea un esquema de aprendizaje. Entonces aquí, ¿qué es lo importante que nosotros tenemos que siempre valorar cuando se habla de innovar en el proceso de aprendizaje, cuando se habla de determinar cuál pudiera ser esta opción de tecnología, eh, como en algún momento fue el incorporar la tiza, las tizas después electrónicas, el cambio del pizarrón a marcador? Todos esos son elementos de tecnología y son tecnologías que favorecen el proceso de aprendizaje porque mejoraron algo en la práctica docente, que en algún momento tuvieron su relevancia, que tal vez hoy lo vemos como simplemente algo que pasó, pero en su momento interfirieron y apoyaron todo lo que fue un proceso de aprendizaje. Entonces aquí que tenemos que medir la calidad, la relevancia y cuál va a ser el valor.
El valor más que es expresado en términos de posibilidades futuras, de crecimiento y de transformación de este contexto. En este caso, visualizamos cuáles serían los escenarios emergentes cuando hablamos de innovación educativa asociada a lo que es el uso de las tecnologías en ella. Fíjate que hemos ido de un aprendizaje de 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, donde tenemos la incorporación del elemento, digamos, de comunicación a través de la tecnología de información y comunicación para todo este proceso de aprendizaje. Y vemos como se aprecia en cada uno de los puntos cero, que esto ha sido un proceso de constante. Así que fuimos a un proceso 1.0 y después hubo un cambio para el 2.0, lo cual nos indica y nos reafirma la constancia del cambio. En este caso, en esta lámina, ¿verdad? Que es bastante interesante en este concepto, fíjense que en una parte nos hablan de que siempre hay un trasfondo y un cambio dentro de lo que es el proceso de aprendizaje, donde no se pueden ser valorados como amenazas, sino simplemente como algo que puede ser importante. Entonces aquí tal vez no se hablan ya de debilidades, sino posibilidades de mejora. No ver en este caso lo que puede ser una amenaza, sino más bien una oportunidad. Y el proceso de aprendizaje, de un proceso de innovación, se puede manejar desde lo que es la parte del rol del docente, de cómo aprende el estudiante, de cuál es el medio que yo voy a utilizar y cuáles son todos estos procesos que interfieren dentro del proceso de aprendizaje. Entonces aquí, en este caso, fíjense que todo este proceso de innovación educativa nos va a llevar incluso a un cambio de cada uno de los actores. El cambio del rol a nivel de lo que es el estudiante, de lo que es el docente, de lo que es el modelo de supervisión, de cómo son los procesos de construcción, incluso de materiales didácticos, para el uso de quienes van a recibir o quienes van a formar parte de este proceso de aprendizaje. Y cuando hablamos de un docente que va a estar asociado a todo lo que es un proceso de aprendizaje, donde él tiene que liderarlo y tiene que guiarlo con las personas que están con él. Eso, bueno, tiene que existir de alguna manera una experticia en lo que es un contenido pedagógico, pero tiene que haber un proceso de reflexión que puede ocurrir dentro de esta persona que gestiona este proceso de aprendizaje para que pueda manejarse con todas estas perspectivas tanto de compromiso individual como de compromiso social, manejando todo lo que son los procesos de la relación entre la familia, la escuela, la sociedad o de toda esta interacción, y con prácticas pedagógicas que sean emergentes. Entonces la emergencia suscita aquí lo que es la connotación de algo nuevo o de algo que puede utilizarse como para beneficiar este proceso. Hay unas connotaciones dentro de lo que es la tecnología de información y comunicación que ya nos llevan a un proceso de decir, bueno, ¿quiénes son las tecnologías de información y comunicación? Las tecnologías que nos ayudan a lo que es la parte del aprendizaje y lo que es las tecnologías que nos llevan a una educación continua, a un aprendizaje continuo. Y en este momento lo que nosotros reafirmamos, ¿verdad? Es que la innovación nos lleva a transformar una realidad, a conectar con ella, a poder encontrar dentro de ese espacio cuáles son los elementos o cuál es el punto que puede disparar una disrupción dentro de este proceso y nosotros podamos gestionarnos y hacernos de él. Por supuesto, cuando hablamos de innovación con algo asociado a tecnología educativa que implica el uso de tecnología de información y comunicación, bueno, nos vamos a todo lo que es un proceso de competencias digitales, de poder hacer las revisiones, de cuáles son las capacidades que tenemos, a despertar en las habilidades técnicas y habilidades digitales que nosotros podamos tener para poder compartir este proceso. Y entonces aquí, bueno, nos queda todo lo que es este proceso de decir, tenemos que asumir el reto. El reto dentro de la innovación educativa nos lleva a entender cuál es el papel que le corresponde a la tecnología para el logro de los fines de la educación.
visualizar que aquí se tiene que compartir este espacio entre lo que es el maestro, lo que es el estudiante, lo que es la sociedad, ver cómo tenemos nosotros que transformar ese discurso pedagógico cuando hablamos de ese concepto asociado a lo que es nuestra práctica docente. Entonces, ahí tenemos que valorar lo que es la efectividad, lo que es el espacio, el área de conocimiento para poder nosotros desarrollarlo, pero también el manejo del convivir, el manejo del ser, porque no se puede descuidar dentro de cada uno de los pilares lo que es el aprender a ser. Y en este caso, bueno, entender que las tecnologías van a representar una oportunidad para un cambio educativo, para poder hacer una introducción de unos principios pedagógicos que puedan ser acuñables, pues, y puedan ser manejables dentro de un proceso de educación interactiva, incipiente, creativa, que vaya de la mano de todo lo que es una visión prospectiva que construya y que nos permita construir. Aquí se indica, ¿verdad?, que la educación transforma y potencia al hombre natural para que podamos hacer emerger un hombre distinto. Entonces, esto nos lleva a entender que todo este proceso de tecnología educativa, de la incorporación de la innovación en la educación, de los elementos de tecnología y pedagogía, nos van a hacer una transformación, tanto de los procesos, del contexto, como de las personas. Y básicamente eso es el esquema de lo que corresponde a todo lo que es este ámbito de esta unidad curricular. Entender la innovación como un proceso de cambio, como un proceso vigente, como un proceso activo que va a estar dentro de todos nuestros procesos formativos. Y básicamente nosotros como estudiantes en este doctorado de humanidades enfocado hacia el área de la educación, cómo cada uno de estos elementos de innovaciones pueden permitirme a mí llevar a poder hacer una propuesta visionaria, una propuesta interesante, una propuesta innovadora sobre lo que puede funcionar como un proceso de aprendizaje. Dentro del esquema de lo que nosotros tenemos visualizado, quisiera saber si tienen alguna duda, quisiera saber de cuáles son sus intenciones investigativas, qué es lo que están desarrollando o hacia dónde es más o menos su interés en este doctorado. El profesor Osorio, Buenas tardes. adelante, Javier. Muy buenas tardes, doctora. Qué pena llegar muy tarde a la clase, pero hasta donde alcancé a escuchar, prácticamente nosotros somos personas, o sea, yo en la docencia soy una persona que siempre debo innovar, siempre debo estar como a la par de la tecnología y de las nuevas técnicas y formas de enseñar. Y mi proyecto de grado está enfocado más que todo, inicialmente estuve como muy enfocado a que el niño aprendiera, inicialmente el niño aprendiera en la zona rural a aprender a leer, a escribir y Ujú. la forma en que él lo hace, sí. Y mi tema de investigación estaba como enfocado en eso, pero escuchando al profe de currículo, pues también me interesó otro tema también muy interesante, es que uno se confunde, hay veces, porque uno no sabe si agarra lo que uno realmente está desempeñando o lo que uno ha vivido durante todo el transcurrir de la docencia. Ok. Entonces, yo miré que pues el currículo ¿cómo le dijera? De lo indígena a lo occidental, eh, que tuviera como esa inclusión dentro de un mismo sistema, ¿sí? De pronto que no que tuviera de pronto, pues, que se conociera como las diferencias y las similitudes que tiene cada una de ellas del currículo, porque Ah, pues el indígena maneja muchas cosas muy diferentes al contexto, como dicen, en occidental o blanco. Entonces, ok. esos son dos temas porque, y pues, perdón, entonces, esos son temas que de pronto, pues, pues a mí me interesaría que me vinieran a aclarar, ¿sí? De pronto, sí, cuál sería de pronto una ruta de investigación para mí en el doctorando, ¿sí? Muchísimas Claro. gracias, doctora.
Sí, bueno, básicamente, Javier, el recibir cada uno de estos seminarios, de cada uno de estos cursos, les va a dar luces sobre lo que ustedes pueden querer desarrollar. Y tal vez, como le está pasando a usted, un ajuste dentro de lo que pudiera ser su visión investigativa. Sin embargo, bueno, de los dos esquemas parecen súper interesantes. Ahí es muy importante también el identificar con cuáles de esos elementos puede usted sentir mayor pasión al desarrollar. Porque la investigación y el proceso de construcción de conocimientos implica también tener pasión. Sí, el tener esa chispa de, de poder generar algo en ese contexto. No sé si el Muchas gracias, profesor doctora. Osorio está activo. ¿Qué tal, profesora Yosela? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Qué tal? Un gusto saludarlos. Y bueno, profe, demasiado contento en esta clase, viéndola, escuchándola de lo importante que es el ámbito tecnológico en cualquier contexto y en el educativo mucho más. Sinceramente, en este momento no tengo totalmente definido el tema de investigación. Sin embargo, esta quizá es una oportunidad y escuchándolo y viendo lo amplio y extenso eh, y oportuno que es este tema tecnológico, quizás vaya a trabajar cómo incorporar las nuevas tecnologías en las zonas vulnerables donde casi no hay acceso a las tecnologías como tal o a las TIC. Quizás lo vaya a trabajar por ese lado. Claro, tengo que investigar mucho más, tengo que tomar Claro, bien una línea de investigación interesante, pero me llama mucho la atención la parte de la tecnología, incorporarla en la educación. claro. Ay, excelente. Bueno, siempre hay vías y cada contexto es distinto. Y seguramente Sí, dentro de cada uno de esos elementos vamos a encontrar cómo pudiéramos nosotros abordar esto. Muchas gracias, profe Osorio. no, Profe a usted, Arlene, profe. Muy buenas tardes, doctora. ¿Cómo está? Buenas tardes, muy queridos bien. participantes. Pues, doctora, la innovación en el contexto educativo siempre va a estar basada a la tecnología, como lo dice ahí, ¿no? Porque, pues, a medida que vayan transcurriendo los años, la tecnología va a ir avanzando. Lo que pasa, como lo dice el colega, ah, Joan, creo que fue que habló, pues en distintas partes la tecnología no llega como nosotros quisiera que llegara, ¿verdad? Entonces Exacto. es difícil que sea innovada. Discúlpeme que no le dé la cámara, doctora, pero es que tengo la cara inflamada porque No se me preocupe. sacaron un muela ahí. Ok. No, Entonces, tranquilo. pues la tecnología es importante, muy importante en la innovación de la, de la educación. Y mi tema de trabajo, bueno, lo tomé como la participación en el contexto escolar de los representantes, ¿no? En el sistema educativo. Me Ujú. parece que es bastante importante también porque hoy en día nosotros estamos viendo la apatía que el representante tiene en la educación de su hijo o hija, ya que solo ellos dependen de nosotros como los maestros, los guías, los educadores. Entonces, bueno, ese es mi tema de trabajo, no sé, esperaremos a ver si es de relevante para la doctora Soledad. Y bueno, Claro, para usted, no sé si de verdad le suena importante este tema, ¿no, doctora? claro, Arlene, porque ahí está tratando usted de visualizar lo que es el rompimiento de esa triada que desde hace mucho tiempo se maneja con lo que es la familia, la escuela y la sociedad, ¿no? Donde en este caso la familia juega un rol fundamental. Fíjense algo, la innovación en los aspectos educativos sí implica y puede implicar en muchos momentos lo que es los aspectos tecnológicos, sobre todo porque nosotros estamos en la era de lo que es los espacios de tecnología. Pero la innovación dentro de estos procesos de aprendizaje pueden ocurrir incluso con una modificación a nivel del currículo. ¿Por qué? Si nos vamos, por ejemplo,
por un ejemplo, cuando nosotros dentro de un resumen, de un plano curricular, se insertan de repente lo que son los aspectos formativos de oficio, cuando fue lo que es la parte de la educación para el trabajo, eso planteó una innovación a nivel del aprendizaje porque lo llevó a un cambio que curricularmente tenía una variación y digamos que a nivel de resultados empezamos a encontrar todo lo que era estas egresados, ponte tú, de nuestro liceo, con algunos tipos de competencias distintas a lo que sería saber sumar, restar, multiplicar y este tipo de cosas. Entonces, la innovación dentro de un proceso de aprendizaje puede también tal vez darse por o este cambio en esta acción de lo que es la participación del factor, digamos, representante a nivel de las escuelas. Solo que en este caso sí tiene que visualizar cómo pudiera usted gestionar la incorporación de esa figura, si cuál va a ser su repercusión, cuál sería su marco de acción para poderlo manejar dentro de lo que es este espacio. Más allá de ser la persona que tal vez lleve y traiga al participante, cómo es el rol de interacción en este caso y en este proceso. Es un Muchísimas tema gracias, que lo puede explotar y lo puede revisar, ¿no? Pero sí es importante que, Ok, que pueda ver la dimensión, sobre todo ok. porque, como hablamos en este contexto, cuando nosotros hablamos de trabajos a nivel de tesis doctorales, ¿verdad? Nuestro constructo tiene que estar abocado a lo que es la resignificación de algo. Así, a un cambio transformacional, a producir un rompimiento de un esquema, a poder hacer un análisis de lo que puede estar ocurriendo, pero nosotros con una visión prospectiva poder cambiarlo y darle una nueva visión. Entonces, tal vez, digamos que sería como un resignificar el papel de lo que es el elemento familia dentro de lo que es el proceso de aprendizaje. Eso puede ser. Y luego de allí ver cómo nosotros lo integramos. Si a nivel de tecnología es esa consideración de un cambio curricular dentro de lo que sería un elemento de no discriminar dentro de un currículo, digamos, para algún tipo de etnia o no, eso también es importante porque tal vez nos lleva a una integración de saberes que nosotros podemos manejarlo. Siempre ahí dependiendo de cómo se puede gestionar el aspecto cultural y qué es lo que nosotros queremos visualizar. Y de la tecnología siempre vamos a estar nosotros amarrados con el hecho de que hay cosas que no vamos a tener en todos los accesos. Cuando nosotros hablamos a nivel, digamos, rural, tenemos muchas más dificultades. Y como les digo, eso va siempre enfocado al contexto, porque tal vez algo que yo puedo gestionar e indicar cómo puede funcionar dentro de lo que es una capital, una cosmopolita en un ambiente, cuando yo me voy a unos espacios apartados de este proceso o en este segmento, que tal vez no tengo las mismas condiciones ni las mismas bondades, a lo mejor yo me reinvento y puedo generar un proceso que se dé acá de aprendizaje con otras características. Pero bueno, bienvenidas sean todas sus ideas. Estamos en un proceso de formación en el que tienen que revisarlas, madurarlas y mi recomendación personal es que dentro del el esquema que vayan ustedes a desarrollar como investigación, determinen algo que les dé pasión, que les invite a que ustedes puedan manejarse e investigar y apasionarse y revisar y leer y releer y que eso sea algo significativo y satisfactorio e incluso a nivel personal. Yo de verdad les agradezco la conexión. Sé que hay otras personas que habían indicado que se querían conectar, pero bueno, por otras razones no pudieron hacerlo. Sin embargo, el equipo de tecnología va a poner a disposición esta presentación para todos para que esté dentro del espacio. Yo les invito a que revisen dentro del esquema y las actividades todo lo que es lo que está planteado como actividades de evaluación. Si se fijan dentro de ese esquema, lo planteado va asociado a lo que es despertar esa interacción y el interés que ustedes puedan tener de distintos temas que a lo mejor no los vemos directamente asociados a la parte de la innovación educativa, pero cuando los leamos, nos vamos a entender que estos procesos y que estas lecturas y que estos análisis que vamos a hacer impactan dentro de lo que nosotros podemos gestionar. De verdad agradecida, profesor Javier, profesor Arlene, profesor Joan. Hay unas profes que se han conectado y se desconectaron por factor también
creo que de condiciones técnicas. Sin embargo, bueno, acá estamos para todos. Ante cualquier duda, no duden en escribirme por el espacio de aprendizaje en el aula virtual. Si tienen alguna inquietud, perfectamente voy a estar para ustedes en lo que requieran. Muchas gracias y bueno, entonces será hasta otra oportunidad. Gracias, Muchísimas doctora. gracias, doctora. Bastante Yo buena quería charla. decirle algo a Dígame, la profe, profe Javier. lo que pasa es que mi esposa tampoco no se pudo conectar, entonces pedir excusas por ella, ella Mayané Moncada, Oh, entonces para que perfecto. tengan en cuenta. No, Sí, bueno, en ese caso de que vea la grabación, bueno, ya va a tener una mejor opción porque también usted le puede dar la retroinformación. Yo voy a colocar de todas maneras en las láminas utilizadas para la presentación en el espacio. Sin embargo, bueno, cuando veamos la grabación también las podemos visualizar. Y por acá estamos a la muchísimas hora. gracias, doctora. Bueno, muchas gracias a Hasta todos. luego. Hasta luego.